Aleluya. Vaya conmigo a Romanos capítulo 14. ¿Cuántos aman al Señor? Romanos 14, verso 22. Cuando lo tenga me dice amén. Gloria a Dios. Dice la palabra. Tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Ahora te lo voy a leer en la Reina Valera del 60. Ok. Romanos 14, 22, Reina Valera del 60. Tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Amén. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra, por la oportunidad, el privilegio que nos das de predicar la misma. No te pido, Señor, que me quites de este podio, sino que me uses. Quita de mí, Señor, en esta hora. Perdóname. Quita de mí cualquier cosa que no te agrade, cualquier cosa, Espíritu Santo, que impida el fluir de tu palabra, el fluir a los corazones, no solamente a las personas que están aquí, sino a las personas que se conectan con nosotros a través de las redes. Señor, perdona mis pecados y mis ofensas, me pongo delante de tu presencia para que sean tus ojos y tu santa radiografía que solamente la hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Puedes sentarte un momento. Porque en Romanos capítulo 14, versículo 22, acabamos de ver que el apóstol Pablo le dice a los romanos, tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por algo que han decidido que es correcto. Oiga, ¿sabía que usted y yo somos más que bienaventurados? La pregunta obligada que yo me tengo que hacer es si cuando Pablo dice aquí, benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto, si esta escritura aplica a los que deciden pecar deliberadamente. ¿Qué usted cree de eso? Porque esta escritura, esto no significa que ahora yo voy a aprobar la conducta mala, pecaminosa, y como el Pablo dice aquí, que benditos son los que se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Hay mucha gente que ha decidido pecar y creen que la conducta pecaminosa es correcta. Eso no es correcto. ¿Ok? Y esta escritura es la base a lo que el propio Pablo habla de los débiles en la fe. Y cuando nosotros miramos Romanos 14, 22, quiero que vaya conmigo a Primera de Corintios capítulo 8. Primera de Corintios capítulo 8, porque este tema no tiene exclusivamente que ver con el tema de la comida. Es importante aclararte que en el orden en que se escribieron estos documentos, estas cartas, Primera de Corintios fue la primera que se escribió en el año 55, después de Cristo aproximadamente. Segunda de Corintios se escribió entre el 55 al 57 y Romanos se escribe entre el 57 al 58. Por lo tanto, cuando Pablo está diciendo ahí, bienaventurado el que no se condena en lo que aprueba, Pablo le está escribiendo a los romanos después de haberle escrito las cartas a los corintios. Y me imagino que tú lo sabes porque aquí se ha enseñado, Primera y Segunda de Corintios no son las únicas cartas que escribió Pablo a los corintios. Hay aproximadamente entre 3 a 5 cartas que Pablo le escribe a la iglesia en Corinto. Lo que pasa es que las únicas 2 que han sobrevivido a los años y que llegaron a entrar a la escritura fueron Primera y Segunda. Pero incluso hay una teoría en la academia que dice que antes de Primera de Corintios ya Pablo estaba escribiendo a los corintios y que formaban parte de una colección
de varias cartas, entre 3 a 5, que formaban parte del documento que Pablo circuló en la iglesia de Corinto. Así que cuando estamos mirando Primera de Corintios, es importante que tengamos claro que esto que vamos a leer en el capítulo 8, si aceptamos, o sea, si nos dejamos llevar por lo único que está escrito, ¿verdad? Que es el canon de nosotros, que es la Biblia, ¿verdad? Y partimos de la premisa que la Primera de Corintios está puesta ahí, fue la primera, que no fue necesariamente la primera que se escribió, pero es la primera que aparece en nuestras Biblias. Por lo tanto, para nosotros es la primera, ¿ok? En el capítulo 8, Pablo comienza a atender el tema que después en Romanos 14, él cierra. Por eso quise leerte Romanos 14 primero. Ahora te voy a llevar para atrás como las películas de Star Wars y de Hollywood, que tú empiezas al final y después ahora vamos para el principio. ¿Ok? En Primera de Corintios capítulo 8, versículo 1. Mira lo que dice la Biblia. Y recuerda que somos bienaventurados porque Cristo nos ha hecho libres. ¿Verdad que sí? Primera de Corintios 8, 1 dice, ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento. Fíjese que yo no sé si su Biblia lo tiene marcado, pero la mía lo tiene. Dice, todos tenemos conocimiento sobre este tema. O sea que Pablo cuando le está diciendo lo que va, introduciendo el tema de la comida, porque en Corintios había un gran dilema y unos grandes conflictos. Como siempre pasa, Pablo llega a Corintios a establecer iglesia. Es una de las iglesias más antiguas que estableció el apóstol. Y Pablo establece la iglesia y como siempre sucede, detrás de él venían gente a judaizar y a criticar la autoridad del apóstol. Hermano, yo tengo este mensaje desde antes de irme de crucero, ¿sabes? Así que yo creo que Dios quiere que yo hable de esto. Y estoy más claro hoy. Y entonces, Pablo tenía que, porque dice, pero ¿por qué Pablo habla de ciertos temas en Corinto? Cuando usted ve las cartas, obviamente se nota de la lectura, se observa, se siente que era una carta de la primera Corintios que ya él había escrito antes otras cosas, porque él está en continua comunicación con los corintios, porque Pablo funda la iglesia, sigue su camino, y detrás de Pablo llegan los ¿qué? Los judaizantes, los legalistas. No se crea que los legalistas que tenemos hoy en día en las iglesias, esto es un problema de ahora, esto no es un problema de ahora, esto viene desde años luz, desde los tiempos bíblicos. Y Pablo tenía que atender unos conflictos que se habían levantado en Corintio, porque yo no sé si usted sabe que Corintio era una provincia romana, ¿ok? Y entonces en Corintio era una ciudad donde había mucho mercado, mucho movimiento mercantil. Era un puerto bien importante, ¿ok? Era un lugar de mucho comercio, un lugar donde paraban mucha gente y se fue desarrollando esa ciudad con los años. Pablo planta iglesia ahí, entonces viene esta gente y Pablo predica un mensaje de libertad, un mensaje de firmeza en Cristo, y después venían otros y venían, no, eso que está ahí tú no te lo puedes comer. Si se le parece al tema de la morcilla hoy en día, cualquier similitud es pura coincidencia. Si se le parece al tema de la falda, los pantalones, cualquier similitud es mucha coincidencia, ¿verdad? Es pura coincidencia. Y entonces el apóstol Pablo empieza aquí en Primera de Corintios capítulo 8 a atender este tema y empieza a hacer una distinción entre lo que es un cristiano fuerte y un cristiano débil. Ahora bien, no se ofenda a nadie. Por favor, no se sienta a nadie mal, porque yo voy a usar términos bíblicos, ¿ok? Porque aquí yo voy a hablar como les voy a leer, ahí vamos a repasar lo que Pablo habla, porque hay que entender que dentro de la iglesia del Señor, tal como ocurría en Corintios, hay cristianos débiles y hay cristianos fuertes. Déjame hacerte una salvedad. La debilidad o la fortaleza de un creyente
no la determinan los años que lleva en el evangelio. ¿Ok? Eso es un paradigma. ¿Usted sabe lo que es un paradigma? Un paradigma es la manera de yo ver las cosas a través de un lente. Esto es un paradigma. Un paradigma es una opinión, una inferencia, algo que no necesariamente se ajusta a la realidad, lo cual me han sembrado en mi cabecita y yo me lo he creído. Y yo he venido a quitarte los espejuelos del paradigma para aclararte unos conceptos bíblicos que es importante. Y el primero que yo necesito aclararte es que cuando Pablo hace referencia al cristiano débil y al cristiano fuerte, no tiene que ver, no se está refiriendo al tiempo cronológico de un creyente en Cristo. O sea, que tú puedes tener un cristiano que lleve 20, 30 años en el evangelio y es un cristiano débil. Pero tú puedes tener un cristiano que lleva 1, 2, 3, 5 años en el evangelio y es un creyente o una creyente fuerte. Por lo tanto, no piense usted automáticamente que cuando hacemos referencia a un cristiano fuerte, débil, vaya usted a mirar ahí bendito, la hermana Jacinta que lleva aquí más que 6 meses. Porque esa hermanita que lleva 6 meses, lleva un año, lo más seguro sabe más Biblia que usted que tiene 20 en el evangelio. ¿Ok? Entonces Pablo en 1 Corintios 8:1 dice, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a los ídolos, fíjate que el propio Pablo en su carta reconoce y admite que había una correspondencia entre él y las iglesias que fundaba. Que en el tiempo de Pablo no había email, no había WhatsApp, no había texto. ¿Usted se imagina a Pablo con WhatsApp? Y adiache, yo imagino que allá cuando el Espíritu lo cogía. ¿Usted sabe lo que es recibir un palo de un apóstol por WhatsApp? Un regaño por WhatsApp. O que suena el teléfono y tú ves así, y a rayos, ese es el apóstol Pablo, esto se fastidió, me está llamando. Cógelo tú, no, cógelo tú, no, cógelo tú. No, pues déjalo que caiga en el voicemail. Usted, si a Pablo se le durmió un muchacho en una prédica y el muchacho se cayó del cuarto o quinto piso, ¿usted se imagina un voicemail del apóstol Pablo en su celular? ¿Cuán largo pudiera haber sido? Por lo tanto, en esa época, como no había tecnología, ellos escribían cartas. Y a él le escribieron una carta en los Corintios, donde dice sobre el tema de la comida que ha sido ofrecida a los ídolos. Es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importante, es el amor lo que fortalece a la iglesia. La palabra dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, pero la fortaleza de la iglesia está basada ¿en qué? ¿En qué? En el amor. Y el amor tiene dos vertientes. El amor de Dios conmigo y el amor mío con mi hermano. ¿Y cómo yo puedo amar a mi hermano si no lo veo? ¿Cómo yo te puedo demostrar mi amor? Esto es un mensaje motivacional. O sea, yo lo aclaré al principio. La relación de amor es lo que fortalece a la iglesia. Número 2, el que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho. Óigame. ¿Sabe? La persona que dice que lo sabe todo no sabe nada. Nosotros no sabemos nada. Somos aprendices toda la vida. Verso 3. Pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Verso 4. Entonces, ¿qué acerca de comer carne ofrecida a ídolos? Pues sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios y que hay solo uno, ¿verdad? Un solo Dios. Puede que existan esos llamados dioses, tanto en el cielo como en la tierra, y algunas personas, de hecho, rinden culto a muchos dioses y a muchos señores. Pero para nosotros, mire lo que dice el verso 6, hay un Dios, el Padre, por quien todas las cosas fueron hechas y para quien vivimos. Y hay un Señor, Jesucristo, por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos.
Hasta aquí vamos bien. Ahora, la cosa se complica. Y aquí es donde entramos al tema de que somos bienaventurados, porque nosotros, Dios nos ha hecho libres y nosotros no tenemos que andar caminando en prácticas y costumbres legalizantes que lo que han venido ha sido para castrar el desarrollo. Por eso fue que te dije al principio, para que tú entiendas, te expliqué que se escribió Primera de Corintios, Segunda de Corintios y después la carta de Pablo a los romanos. Corintios es fundada en Roma, la que sí, es una provincia de los romanos. Y entonces Corintio, cuando digo Roma, dentro del Imperio Romano, ¿verdad? Corintio, Pablo está escribiendo, atendiendo unas situaciones que estaban ocurriendo graves en la iglesia. Y entonces, cuando él dice, no todos los creyentes saben esto, algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a ídolos, lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. La iglesia está llena de prácticas hoy en día que son horrorizantes. La iglesia de Jesucristo se ha llenado de cosas y hemos aceptado dogmas de hombres y de mujeres como doctrina. Y eso es bien peligroso. Y yo he venido para recordarle al pueblo de Dios que nosotros somos bienaventurados porque somos hechos libres en Cristo Jesús. No libre para pecar, no libre para fornicar, no libre para adulterar, no libre para robar ni para mentir, libres para vivir en Cristo. Y el que rompe el yugo de la carga del legalismo es Cristo. Pero yo tengo que entender, como entendió Pablo, que no siempre es así, porque va a haber gente dentro de la iglesia que van a considerar ciertas prácticas que en su propia naturaleza no son prácticas divinas y las van a elevar al nivel de las prácticas divinas. Y uno de los casos más grandes, que lo vamos a ver con calma más adelante en la escritura, es el aspecto de qué como, qué hago, qué visto. Y entonces hoy en día hemos tenido este tema de la comida, es tan y tan fuerte en algunos casos donde hay gente que no come cerdo, por ejemplo, carne de cerdo. Y yo no estoy aquí para promocionar el lechón asado a la varita ni la chuleta. Yo no estoy aquí. Entonces, estos temas, fíjate la debilidad. Y a lo mejor, fíjate, el tema más importante no es la comida, ni es la vestimenta, es la debilidad. Y eso es lo que yo quiero atender con esta enseñanza / prédica, porque tenemos que ser conscientes de que dentro del pueblo de Dios hay gente que ha levantado cosas, como Pablo. Vamos a leer esta parte de nuevo, vamos a buscarlo aquí, estamos aquí, espérate. Ok, dice, sin embargo, no todo, en el versículo 7, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar, esto, fíjate, mucha gente en la iglesia piensa por costumbre. ¿Ah? ¿Y qué es una costumbre? Cosas que no necesariamente están en la Biblia. Pablo lo dice, yo no sé si tu Biblia lee igual que la mía, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice, algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a los ídolos, lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Hay mucha gente que ha metido en la iglesia costumbres que la Biblia no habla. ¿Ok? Y esto está muchas veces apoyado por gente ignorante en el sentido, ¿verdad? Porque una persona ignorante es una persona que no tiene conocimiento. No me estoy burlando ni mofándome de nadie, ni hablando mal de nadie, que conste. Pero la propia Biblia se refiere a veces a nosotros, los que, como ignorantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que hay dentro de las congregaciones prácticas que vienen por costumbres. ¿Por qué? Porque la aprendí, me la enseñaron cuando me convertí. A mí cuando me convertí me dijeron que comer morcilla es pecado.
que comer carne de cerdo en longaniza es pecado. Eso fue lo que me enseñaron a mí. A nosotros nos enseñaron que la mujer tenía que ponerse falda, que no se podía poner pantalones. A nosotros nos enseñaron eso. Y eso es una costumbre que se adaptó en la iglesia porque la Biblia en ningún sitio dice eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso se constituye, si yo digo que comer carne de cerdo es pecado, es porque yo estoy adjudicando un grado de divinidad a algo que es material. No sé si me estoy haciendo entender. Porque entonces yo estoy diciendo que ese animal, el cerdo, que es una creación de Dios, si yo interactúo con ese animal, entiéndase, si yo me como parte de ese animal, yo estoy ofendiendo a Dios. Pues entonces tú estás poniendo al cerdo en un nivel más alto de lo que realmente es. Cuando la propia Biblia dice que de todo tú puedes comer sin motivo de conciencia alguna. Exacto. En la India hay gente que venera las vacas y yo he visto videos horribles donde gente hasta coge el orín de las vacas y se lo pasa en la cabeza, en la cara y se lo pone. O sea, son prácticas que aunque usted dice, pero esos son para los dioses paganos, ¿cuál es la diferencia entre venerar una vaca y decir que si yo como un animal como el cerdo me voy a pecar? Mira esto. Dice, vamos a ver, estoy en el 7. Pensar que los ídolos son reales. Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a los ídolos, lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Fíjate qué interesante está esto. Vamos ahora a entrar en la parte de la comida dedicada a los ídolos. ¿Qué quería decir Pablo en ese sentido? ¿Y por qué es importante? El lechón el cerdo no es algo dedicado a los ídolos. En Puerto Rico el lechón no se idolatra. Porque usted va al supermercado y le mete al paquete de chuleta, pienso yo. Porque es que yo no tengo la conciencia cauterizada. ¿Tú te crees que Dios a mí, yo voy a pecar contra el Dios santo porque me como un animal? Entonces, más adelante voy a entrar a la hipocresía, no me voy a meter ahí todavía, no me cuque la lengua. Pero vamos a hablar primero de qué quiere decir Pablo con la comida sacrificada a los ídolos. En la iglesia en Corintio, como yo te dije que eso era una provincia romana, ¿verdad? En esa época se veneraban multitudes de dioses. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa? Llega Pablo planta la iglesia, ocurren cosas maravillosas y hermosas que no están recogidas en la Biblia, pero que hay literatura histórica con la cual habla de cosas hermosas que ocurrían. Por eso en Corintio habla de la cena del Señor. Por eso Corintio habla del cuerpo, el pecado con el cuerpo, los miembros expuestos al pecado. Hermano, si yo me meto en Corintio, estoy 3 meses enseñando y derribando altares que la misma iglesia ha hecho. Pero no se asuste, voy con calma, no me mire así asustado. Ay, pastor, tú tuviste un mes fuera y va a predicar 2 meses corrido, no puede ser. Le voy a decir a la pastora que no vuelva a coordinar un viaje. Se acabaron las vacaciones del pastor. Eso decían los líderes, miren, no me querían dejar predicar estos bandidos. Decían, no, el pastorcito no va a predicar todavía porque va a venir. No, yo le dije, dele gracias a Dios que me falte el aire. Estoy aquí, mire. Que Brenda compró un abanico. Bueno, yo tengo uno ahí, mire, puesto ahí. Y entonces, en Corintio, había un templo, habían varios templos. Los romanos, al igual que los griegos, veneraban multitud de dioses. Usted ve esa película que hay gente que le gusta, yo no sé por qué. La película esa del héroe Thor. Eso que son, ese superhéroe de Marvel, creo que, o de DC Comics, uno de los dos. Eso es para ver. Miren, sentarse en una película de Thor, eso es perder tiempo y dinero. Vamos. Entonces es fantasía. Sobre todo los arreglitos que les hacen a los actores para que esto es embuste. No, todo eso es embuste.
Usted ve a los actores ahí, de H, pero qué fuerte es. Usted lo ve en la calle, parece un palillo, vamos. O barrigón así, con la panza que se le sale. Pero anyway, si usted es de los que le gusta ese tipo de películas, a mí no me gustan, pero si a usted le gusta ese tipo de películas así, de Marvel y toda esa vaina. Thor era de las divinidades griegas y todas esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso estaba metido en Roma. Llega Pablo, enviado con el poder de Dios y el Espíritu Santo, empieza a predicar, sanar, libertar, gente empieza. ¿Y a dónde ustedes creen que se metía Pablo? Si no, que hoy en día, no, por eso es que yo no creo en traer evangelistas a la iglesia. Los evangelistas, mira, ay Dios, y eso que me falte el aire, hermano. Dele gracias a Dios, porque estoy aquí empujado. Mire, acuérdame, Brenda, dónde me quedé. Paréntesis, estoy hablando de la idolatría romana, pero voy a entrar un momentito a hablar algo de los evangelistas. Mira el nivel de desconexión tan grande que tiene la iglesia en el siglo XXI, que meten evangelistas en las congregaciones para hacer culto evangelístico. Ojo, no hay nada malo con invitar evangelistas a predicar. Que conste, déjame quitarme este reloj porque alguien sigue escribiendo y me tiene loco. No hay nada malo con invitar evangelistas a predicar, no me tome a mal. El problema es cuando nosotros como iglesia caemos en la práctica común de hacer culto evangelístico dentro del lugar de la reunión de la iglesia y traemos un evangelista para que venga y predique aquí. Eso es una falta de respeto al evangelio. ¿Usted sabe por qué? Porque los evangelistas donde tienen que estar es en la calle, donde se metía Pablo. Mira, la iglesia de Romanos, de Corintios, en su fundación, dice la literatura histórica que era una iglesia que componía entre 350 personas a 500 personas. Y no vaya usted a pensar que la iglesia de los Corintios eran todas las 350 personas en un solo local, como nos hemos metido nosotros los cristianos en el siglo XXI. Eran iglesias pequeñas porque los corintios se reunían ¿en dónde? ¿En dónde se reunían los corintios? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Dónde? En su casa. Donde ya no se hacen cultos en las casas. Y como la iglesia se reunía en las casas, cuando nosotros leemos Primera de Corintios, a lo mejor lo leemos delante de una congregación de 100 personas. Mira, cuando Pablo escribió Primera de Corintios, había múltiples copias del mismo documento que los escritores de Pablo copiaban. Si Pablo le escribía puño y letra, los escribas las duplicaban, los copistas. Y cuando él le escribió la carta a los corintios, se le escribió a la iglesia completa. Pero la iglesia completa se podía dividir en 50 o 60 casitas de 3 personas, 4 personas. ¿Ok? ¿Me está siguiendo? Por lo tanto, las cartas de Pablo eran 2 maneras de propagarse. Él la escribía, el original, sus copistas, que eran sus ayudantes, duplicaban la carta. Y la primera original de Pablo decía, vamos a enviársela a casa del hermano José. Vamos a hacer una copia para enviársela a casa del hermano Raúl. Y allá a casa de la hermana tal, que allá se reúne Corintio también. Y entonces cuando la gente recibía las cartas en sus casas, que componían la iglesia se componía de la familia, incluyendo los esclavos, porque los esclavos se convertían también y ellos les daban un trato distinto, los aceptaban como parte de la familia. Pero eso es otro tema, ¿verdad? Hay otras cosas ahí. Y entonces formaban parte y todos se reunían en la cena del Señor y todos hablaban y compartían las cartas de Pablo. ¿Y qué era lo otro que pasaba también? Esas pequeñas comunidades que constituían Corintios, esas iglesitas pequeñas familiares, entonces decía, esta carta, si la recibió el hermano Jacinto, ay, mira, la compartía con su familia en una cena del Señor. Y si esta carta está buena, mira, fulano, hazme una copia. Escríbeme una copia de esto para mandársela al hermano Pedro allá, que tiene otra, que eso es de la iglesia de Pablo también. Y las cartas se multiplicaban y corría esa literatura de Pablo por todos lados. Y entonces así era como Pablo iba expandiendo, y las visitas apostólicas de Pablo a los corintios, los mensajes de Pablo. ¿Y qué es lo que pasa? Mientras Pablo iba, y así era como se evangelizaba la gente que se convertía,
iban y aprendían lo que era orar por un hermano, aprendían en las reuniones de la iglesia lo que era orar y echar fuera demonios, algo bien distinto a lo que es ahora. Porque partimos de la premisa que cuando leemos 1 Corintios aquí, de que yo estoy leyendo una carta delante de 50 personas. Sí, pero es que la iglesia de Corintios no se componía de 50 personas a la vez. Era entre 350 a 500 en el conglomerado completo al final del ministerio de Pablo. Pero Pablo no empezó con 500 personas. Pablo empezó predicando. ¿Y qué es lo que pasa? Dentro de esas comunidades de fe había de todo. Corintio era un lugar de grandes contrastes, un lugar de mucha riqueza, mercado, pero un lugar de extrema pobreza, donde las clases sociales estaban divididas dramáticamente. Allí no había clase media en Corintio. Allí estaban los ricos y hacendados y estaban los pobres y esclavos. Por eso es que Pablo, cuando habla de la cena del Señor, que es otro tema que podemos discutir más adelante, que creo que aquí se dio una clase hace poco, hace un par de semanas atrás, o la escuché o la vi aquí, que hablábamos de la cena del Señor, porque mucha gente todavía piensa que para participar de la cena del Señor hay que estar santo. Y entonces se creen que eso, porque es una práctica católica, entonces nos hemos metido hasta en esos disparates. Eso no tiene nada que ver con la cena del Señor, es otra cosa. Y entonces, cuando Pablo está atendiendo el tema de lo que es sacrificado a los ídolos, Pablo está hablándole a una congregación de fe, a una comunidad de fe que se componía, como te dije, de gente de dinero, gente pobre, pero de todos los tipos de creencias. ¿Tú sabes por qué? Porque en las provincias, en Corintio, había muchos templos a dioses paganos. ¿Y a dónde usted cree que iba Pablo a predicar? A donde estaba la idolatría, a donde estaba la inmundicia. Y allá Pablo convertía sacerdotisas paganas, sacerdotes paganos, gente que hacía sacrificios, se convertían a Cristo. ¿Por qué usted cree que Pablo habla de que la mujer debe dejarse el cabello largo? Es porque ahora las mujeres evangélicas tienen que andar con el pelo largo. Hermano, porque cuando se convertían las sacerdotisas de la diosa Diana, que practicaban sacrificios paganos, esas mujeres se rapaban la cabeza y llegaban a la iglesia. Y Pablo decía, ya tú no te puedes ver igual a como tú te veías allá, porque veían entonces una mujer con la cabeza rapada, convertida, que ya no le servía a la diosa Diana, pero adoraba a Dios en los cultos, en las reuniones, glorificaba a Cristo. Y eso le estaba trayendo problemas en las congregaciones por los débiles en la fe. No es un mandato bíblico de que la mujer tiene que tener pelo largo. Es otro disparate legalista evangélico que lo que hace es dañar a la gente. Una muy mala interpretación de la escritura. Cuando Pablo le escribe a los corintios, usted se acuerda de lo que yo le enseñé a usted en hermenéutica. Si no se acuerda, puedo darle las 8 clases, 8 semanas de nuevo cuando usted guste. Hay una audiencia primaria y una audiencia secundaria. Cuando usted lee la escritura, usted tiene que meditar y analizar a quién Pablo le está escribiendo. Y cuando Pablo está hablando de lo que se puede comer y lo que no se puede comer, específicamente en esa época, habían en los romanos y toda esa gente adoraban a Júpiter, Plutón, Juno, Minerva, la diosa de la sabiduría, Apolo, el dios de la música, Diana, hija de Júpiter, Neptuno, Marte, y etcétera, etcétera. Usted ve todos esos dioses del trueno y los dioses de esto y dioses de esto. Todo eso viene de la mitología griega. Y entonces el asunto con Diana, que es la que nos ocupa, se le conocía también como la diosa Artemisa, que era la diosa de la fertilidad. ¿Y cómo usted cree? Y se levantaban templos en Corintio en donde las sacerdotisas eran mujeres. Dentro del templo había mucha mujer pobre, mucha mujer pobre. De calmarme, mucha mujer pobre. Acuérdate que te expliqué, por eso te expliqué ahorita, grandes contrastes en Corintio. Mucha gente rica, mucha gente pobre, y habían pobres que eran más miserables que los esclavos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Estos lugares, estos templos, reclutaban mujeres pobres y abrían sus puertas a mujeres pobres. ¿Por qué? Porque dentro de los templos, en la parte al frente del templo, el templo se constituía de varias partes. Era como una especie de atrio donde ahí usted iba y usted veía a las mujeres. ¿Verdad que sí?
tenían una sección en donde hacían los cultos paganos, que hacían los sacrificios de los animales a la diosa de la fertilidad, que es Diana o Artemisa. Y como parte de la celebración cúltica, ocurrían relaciones sexuales. Llegaban hombres y escogían, pagaban, veían qué mujer querían, traían sus ofrendas a la diosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empieza Pablo a predicar en Corintios y empiezan esas mujeres a convertirse. Y empiezan a abandonar la religión pagana a la diosa Diana o Artemisa. Empieza a formarse y a integrarse las mujeres que antes se prostituían en el templo y se prostituían y llegaban a la prostitución por causas sociales. Luego, posteriormente, por sus convicciones a la diosa. Pero inicialmente eran reclutadas por la pobreza, porque en el templo podían comer, tenían cama para dormir, tenían un techo. Y se sentían hasta en cierta manera protegidas. ¿Por qué? Porque esas sacerdotisas en la iglesia de Corintio tenían ciertos estatus sociales. ¿Ok? La gente no se metía con ellas y las veían como parte de la veneración. Así que entonces Pablo está atendiendo el tema de la comida, porque empiezan esas mujeres a convertirse y empiezan a predicar el evangelio, empiezan a hablar a otros. Cuando usted piensa, cuando yo le digo que una persona abandona el paganismo y empieza a predicar, ya no se vaya usted a las iglesias del siglo XXI, en donde usted ve gente con un micrófono. Hermano, la prédica de la primera iglesia era de persona a persona, porque estaba en esos tiempos, si Pablo, no apedreaban a Pablo cuando, pues mire, los apóstoles cogieron un par de fuetazos por estar predicando que en plazas públicas. Esa gente se metía en sinagoga. La verdad que esa gente, yo le digo, Dios mío, qué bravura nos hace falta a nosotros en este tiempo. Esa gente se metía donde hoy en día el cristiano no se quiere meter. Allá era donde se metían los seguidores de Jesús. Entonces queremos que por obra y gracia del Espíritu Santo, Dios nos traiga a la gente. Ay, pastor, yo quiero ver, yo estoy orando porque yo voy a ver por esa puerta. Yo estoy, pastor, orando porque es que yo estoy pidiéndole a Dios que todo luquillo entre por esa puerta y tú en tu casa echando barriga viendo Netflix. La primera iglesia no se metía en un lugar a orar a Dios para que le trajera gente. La primera iglesia iba a la calle a predicar. Y el evangelismo, porque usted, mire, yo no tengo, y aquí fue que me adelanté al tema de los evangelistas ahorita. O sea, ninguna iglesia que se respete a sí misma y que conozca la sana doctrina debe estar metiendo evangelistas dentro de las paredes de la iglesia. Deben hacer los cultos afuera, en los hogares, no en sitios. Mire, y esto yo lo digo, a ver cómo digo esto. Hoy en día vemos mucha gente que usted los ve parados en la esquina con bocina, en las luces, predicando y hablando. Yo siempre he tenido por costumbre que si yo vengo guiando y estoy escuchando música y yo veo un predicador o una persona que está predicando en una esquina, yo apago el radio. Toda la vida lo he hecho por respeto a Dios. Porque aunque el método no necesariamente es tan efectivo, pero Dios como quiera los puede usar y ahí ocurren conversiones y ocurren liberaciones. Pero yo a veces soy de los que prefiero, en vez de yo pararme con un megáfono en una esquina, coordinar para ir a una casa y hacer un servicio. Mira, nosotros hacíamos servicios en los hogares, pero usted sabe que yo me cansé de estar detrás de la gente. Yo me cansé de estar detrás de la gente. Yo me cansé de estar detrás de la gente, diciéndole a la gente, vamos a hacer culto. Hicimos algunos cultos en los hogares y qué sé yo, después nadie más buscó, no hubo más interés, pues yo guardé la bocina allí. Yo digo, Señor, esta carga no es mía, esta carga es del pueblo también. O sea, así. Y entonces, en esos tiempos, ocurría el evangelismo de persona a persona. Y cuando la iglesia se reunía, entonces empezaban a aparecer los legalistas. Y empezaron a aparecer los judaizantes. Y empezaron a aparecer los problemas. Y empezaron entonces a acusar que en las reuniones de la iglesia de Corintio se estaban poniendo a comer comida que era sacrificada a los ídolos. ¿Qué significa un alimento sacrificado a los ídolos en el contexto de la audiencia primaria de los corintios? Históricamente te expliqué ahorita que estaban los templos de Artemisa y Diana,
Las mujeres sacerdotisas estaban en el atrio, estaba el área donde se reunían como parte, hacían sacrificios de animales. ¿Y qué dice la literatura? Que detrás del templo había una tienda en donde después que terminaban de comer, obviamente las partiduras de lo que se sacrificaba, de los animales que se mataban y se preparaban, una porción era para la sacerdotisa y otra porción era para los que iban a participar del culto de los ídolos. Pero sobraba, era tanto lo que la gente llevaba, era tanta carne, tanta comida que llevaban, que entonces una parte de generar ganancias para el templo de los paganos era que en la parte de atrás ellos tenían unas tiendas, un mercadito, y en el mercadito en la parte de atrás ellos ponían las carnes ahí y las vendían. Por eso es que Pablo dice, de todo lo que hay en la carnicería, tú puedes comer sin motivo de conciencia. ¿A qué carnicería se refería el apóstol Pablo? ¿A la carnicería de Costco? ¿A la de Sam? ¿O se refería a las carnicerías en su inmensa mayoría de los templos paganos? Déjame decirte otra cosa. En la época de los corintios, debido a la grande pobreza que había, la carne no formaba parte del plato principal. Por eso es que me da coraje nosotros en Puerto Rico, que a veces somos tan engreídos. Las esposas, ¿verdad?, quieren agradar a sus maridos y le dicen, nene, hoy voy a hacer un bistec. ¡Ah! Y el man, ¡ah! O si yo comí bistec hace 2 días. Mira, te voy a hacer arroz con salchicha. ¡Ah! Yo comí arroz con salchicha ayer. Eso pasa. Eso pasa. Y puede pasar que el marido es el que cocina y la mujer sea la que proteste. Puede pasar. En mi caso no sé, porque la negra no me va a dejar cocinar mucho. Porque le pego el arroz al caldero. ¿O qué usted me cree de las familias? Los hijos. Los hijos que empiezan, pero mami, otra vez, espagueti. Oye, ¿cuánta gente en países pobres pueden decir eso? Ay, mami, otra vez. ¿Cuánto? Usted sabe que en Haití hacen galletas de barro. ¿Usted sabía eso? Eso yo lo aprendí con una misionera que yo conocía, que viajaba a Haití, una puertorriqueña que iba a llevar. En Haití se perdía la pana. Se perdía por montones, porque ellos no sabían que la pana se comía. En Haití se perdían los bueyes, porque ellos no sabían que el buey se comía. ¿Usted sabía eso? Usted no lo sabía, ¿verdad que no? Esposa y yo hemos tenido reuniones con parejas que son misioneras y ellos nos cuentan experiencias. Y hace unos años atrás compartíamos con esta pareja que ella, el esposo no tanto, pero ella iba, porque cuando ellos se casaron, ya ella iba a esas misiones. Se conocen, se casan, y entonces ella seguía yendo. Él no podía ir con la misma frecuencia por su trabajo. Y entonces compartíamos con ellos. Hasta en un momento dado nos llegaron a visitar en la iglesia. Creo que en un momento dado vinieron de visita, bien al principio, pero fue en el primer local. Y ella nos contaba esas historias. Y entonces, ¿qué era lo que hacían estos misioneros cristianos? Iban a esa parte de Haití donde se perdía la pana, sembraban y les enseñaron a ellos que la pana se come hervida, se come frita y así por el estilo, que los bueyes no se pierden. Y ahora se les enseñó a ellos cómo crear, yo no sé cómo se llama eso, los criaderos de bueyes, la huellera. Y entonces, pues ellos comen bueyes. Y así sucesivamente los enseñaron a ir comiendo distintas cosas que ellos no sabían que se comían, que se perdían. Mientras tanto, hacían galletas de barro con tierra y sal. Hay gente hoy en día que come galletas de tierra y sal. Eso nos lo dijo una misionera y años después yo lo vi en un video en internet que te explica, porque una persona que estaba ahí en las misiones grabó y te enseña en el video cómo las señoras bregan con el barro y con la tierra y hacen galletas. Eso es lo que hay gente que está comiendo. Y en las casas a veces nuestros hijos nos pelean porque van a comer espagueti 2 o 3 veces a la semana. O arroz con salchicha. Y eso son cosas que a mí me indignan. Por eso es que yo le digo, Dios mío, tú tienes que, nosotros como puertorriqueños no hemos aprendido, mira, ni por el huracán categoría 5, ni por la pandemia, ¿qué va a pasar en este país para que acabemos de darle gloria a Dios por lo que tenemos y bendecir a Dios por todo lo que nos ha dado?
Y dejemos la changuería a un lado. Y te estaba diciendo entonces que en Corintios la carne, la proteína, era tan y tan cara que estaba disponible únicamente para las personas de estratas sociales altas. ¿Qué es lo que pasa? Existían ganadería, existían farmers, gente que bregaba con eso, pero era en menor escala. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente traía la carne a la sacerdotisa y el precio de la venta de la proteína en los templos paganos era mucho más bajito que ir a comprar en una carnicería de un granjero que tuviera mucho dinero. El precio de la carne era distinto. Y por consiguiente la calidad también era diferente. Era más accesible. ¿Y qué es lo que pasa? Mucha gente en Corinto quería comer un pedazo de carne, iban al mercado detrás del templo de la diosa Artemisa, compraban carne y decían, vamos a hacer esta comida en nuestra casa. Invitaban a la iglesia a la cena del Señor, se sentaban todos a compartir y empezaron los bochincheros a levantar el dedo y a señalar y a decir, ustedes están en pecado porque ustedes están comiendo comida dedicada a los ídolos. ¿Me está entendiendo? ¿Ve? Ahora, si usted quiere seguir pensando que comer cerdo es pecado, si usted todavía es de los que cree que por lo que usted se come Dios lo va a condenar, yo te tengo un versículo por aquí que lo vamos a leer ya mismo. Si me da tiempo hoy, si no, en la próxima. Y entonces, mire dónde me quedé. Mira el versículo 8. Te voy a leer desde el 7 de nuevo. Dice, sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a los ídolos, lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Verso 8. Es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. Tú no vas a te lo voy a leer de nuevo. Es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. Tú no vas a ser aprobado por Dios por no comer ciertas cosas, ni vas a ser condenado por Dios por comerte otras. Iglesia, ¿hasta cuándo vamos a entender eso? Todo esto tiene como origen los creyentes metiches que en vez de estar presentados, que en vez de estar metiéndose con Dios, van a las reuniones de la iglesia a mirar lo que hace el hermano, para estar criticando al hermano. Esa es la génesis del problema aquí. Porque el apóstol tuvo que enviar las cartas, porque le empiezan a mandar preguntas. Pero apóstol Pablo, mira, aquí vino el fulano y dijo que yo no puedo comer esa carne, pero es que la carne, la chuleta está $2 por peso. Está bueno. Y yo la estoy haciendo en una reunión de la iglesia. Yo la cocino, la frío, la mezclo con arroz y me la estamos comiendo para darle gracias al Señor. Y viene este otro que es legalista, judaizante, y me dice a mí que yo estoy comiendo comida a los ídolos. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos de comer carne? Hermano, eso es lo que estaba pasando ahí. Eso es lo que estaba ocurriendo ahí. Pablo iba y sembraba, y detrás de Pablo venía otro a tratar, como la parábola del sembrador, que vienen los pájaros y se la llevan. Siempre va a venir un chango de esos hediondos a molestarle atrás, a tratar de robarse lo que Dios siembra. Dios trae libertad, Dios trae enseñanza, Dios trae libertad y orden. Y detrás viene otro y empieza, tú no te puedes comer eso, porque eso es pecado. Tú no te puedes vestir así, porque eso es pecado. Y empiezan a sacar versículos así, al garete, un versículo por aquí, un versículo por acá, y te los empatan con chicle. Seguimos. Es que yo sé que estoy hablando lo que Dios quería que yo hablara. Hoy yo estoy convencido de que yo tenía que, hermano, yo tenía este mensaje, yo le di la historia, no se va a repetir. Verso 8. Es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. El propio Jesús dice que lo que el hombre come, ¿a dónde termina? ¿Dónde termina lo que usted come? No sea gráfico. En el baño. Dígame mejor, en el baño.
Jesús decía en la letrina, lo que Jesús dice en los evangelios, lo que entra al cuerpo del hombre no es lo que lo contamina, es lo que ¿qué? Lo que sale. Pero todavía hay gente en la iglesia en el siglo XXI que siguen buscando hermanitos en la fe, señalándolo, chavándoles la vida, entorpeciendo la obra de Cristo, hablando y diciendo cuánto disparate hay. Y diciéndole a la gente, no, usted no puede comer morcilla porque eso es pecado. No, usted no puede comer cerdo porque eso es pecado. No, usted no se puede vestir así porque la mujer tiene que usar falda. Diantre, pastor, ¿cómo tú brincaste de la comida de los ídolos a la falda? Eso yo me voy a meter con calma la semana que viene, para que goce y para que reviente el diablo. Sí, porque es que yo te voy a decir una cosa. Una cosa es bregar con conciencia, que es lo que Pablo está hablando aquí, más adelante. Una cosa es yo bregar como pastor con el débil de conciencia. Y yo te voy a decir una cosa, si usted entiende que comer cerdo es pecado, yo no lo voy a invitar a mi casa a comer en mi casa ni a almorzar conmigo a arroz con salchicha y chuleta y tostones. No lo voy a invitar. Porque si yo le invito sabiendo que para usted considera que eso es pecado, que no lo es, pero usted decide poner su creencia por encima de la palabra de Dios, y usted decide irse por encima de Dios, y usted decide ser más Dios que Dios, y usted decide que la Biblia dice que usted se lo puede comer, pero usted dice, no, yo no me lo voy a comer porque eso es pecado, y usted decide contradecir la Biblia, pues yo no le voy a hacer que usted caiga entonces, porque si para usted eso es pecado, que no es pecado, pero si para usted eso es pecado, si yo le invito a mi casa, yo lo estoy sonsacando, y entonces es lo que Pablo dice, chico, no lastimes al débil. Siempre que tú, como creyente, haces algo que la Biblia no endosa ni aprueba, tú te estás yendo por encima de la palabra de Dios. Y esto aplica hasta en la vestimenta. El principio de la vestimenta no tiene nada que ver ni con la tela, ni con la forma de la tela que tú te pones. Tiene que ver con el principio de prudencia, de levantar pasiones. ¿Usted sabe cuántas mujeres yo he visto en la internet con falda? Es más, vamos a poner internet a un lado, porque eso es bien común ahora. En iglesias que Brenda y yo hemos ido. Mira, hubo una vez una iglesia que yo estaba al frente trayendo una enseñanza. Déjame ver cómo yo te lo ilustro. Pues, si usted no está aquí, pues usted se lo va a perder. Ve cómo yo despego esto aquí. Javier, ayúdame. Ya lo hice. Okay, la mujer está sentada al frente. Brenda está aquí en la línea, en la fila. La mujer está al frente. Y yo estoy al frente y la mujer tenía un traje. Y el traje era cortito. ¿Ok? Entonces la mujer estaba como en una película una vez que hicieron que la mujer hacía así, levantaba la pata así. Y se viraba para acá y cuando se caía volvía otra vez. Levantaba la pata o abría las piernas, perdón. Y yo tuve que intervenir en el asunto. Pues una falta de respeto para la persona que está al frente. Yo hubiese preferido que andar en pantalones. Y entonces el principio, y tú ves por ahí damas, mujeres, que no se ponen un pantalón porque es pecado, pero andan con unos trajes y una falda que después usted las ve así, estirando para abajo, y todo el tiempo, y bajando. Y yo digo, pero ¿y qué lucha, qué carga? De igual manera, y esto yo lo digo con mucho amor y mucho respeto, tengo a mi esposa aquí, y usted sabe que estos temas hay que hablarlo. Nos guste o nos disguste, hay que hablarlo. Porque eso se ha metido entre las iglesias. De igual manera, hay damas mayormente, porque hay hombres también, que los hombres no se jalan falda porque no la usan. Pero hay damas que entonces se ponen pantalones y los pantalones parecen pintados. En una reunión en una iglesia, ¿te acuerdas? Yo no sé si tú te acuerdas, pero te vas a acordar cuando lo diga. Estamos así, yo no tenía ninguna parte, yo estaba sentado atrás con Brenda. Yo estoy así escuchando la prédica
Y de pronto, no sé, eso a veces yo digo, eso es Dios, mano, que mueve a uno. Yo estoy así con la Biblia, Brenda está conmigo, y yo hago así, miro para el lado, porque por aquí yo veo un movimiento raro en esta periferia. Y yo miro para el lado y había un hombre masturbándose en plena iglesia, manipulándose los genitales en pleno culto. Yo me levanté. Busqué al esposo de la pastora y dije, ven acá, papá, mira esto. Y tú se tuvo que intervenir con la persona. Era padre de 2 niñas. Y entonces, de la misma manera, tenemos damas que, como parte de la contracultura, porque déjeme decirle, es tan fuerte el ataque contra la mujer, pero tan inmisericordia, que yo he visto en iglesias que llaman a las mujeres que usan pantalones, les dicen prostitutas, les dicen Jezabel, les dicen Rahab, les dicen inmunda. Eso lo estoy viendo yo en Facebook todo el tiempo. Y eso está mal. Eso está muy mal. Pero de la misma manera que tenemos que traer a la luz que hay damas que no se saben vestir ni con falda, hay damas que se pintan los pantalones. ¿Y por qué te traje el ejemplo de ese hombre? Porque tú no sabes, hay que tener prudencia. Esto no tiene que ver ni con el tipo de tela ni con el tipo de vestimenta. Tú puedes tener la falda más linda del mundo, pero con una raja atrás hasta aquí, que cuando tú caminas lo que se te ve es el muslaje aquí abajo, y tú tienes los hombres en la iglesia, ¡oh! ¡Oh! En la mente, ¡oh! ¡Qué buena está esa hermanita! Y yo aquí fatigado predicando con alma, y la gente, ¡qué buenas están esas piernas! En su mente, y la mujer al lado. ¿Y tú sabes quién pecó? ¿Tú sabes quién pecó ahí? ¿Te quieres que te diga quién pecó? Te voy a decir quién pecó. Pecó el que estaba adulterando en la mente, mirando a la mujer, y pecó la mujer de la iglesia, que vino a la iglesia mal vestida. Te estoy diciendo esto, porque yo estas cosas hay que hablarlas. La mujer tiene que vestirse con prudencia y con decoro. Igual el hombre. Mire, yo he visto hombres con unos pantalones de chulines. Una vez yo estoy en el barbero en Carolina. No voy a decir el nombre porque el pastor es famoso. Yo estoy en el barbero, mírate esto, recortándome un día. Y yo veo que entra por la puerta un pastor bien reconocido en Puerto Rico. Y entró así. No podía caminar, hermanos, usted no me puede ver. Algún día ponemos cámara. Él no podía caminar, andaba con pantalones en cuero. Así, mire, bien pegado. Y él lo ve así caminando, bien chulito, bien. Tú sabes, con el jacket de cuero. Me acordó a John Travolta en la película de Gris, fue. John Travolta era. Y usted le entró así a la barbería, o sea, bien fuertote, porque había dejado la mujer y se había metido con una chamaquita más joven, y ahora le andaba con la andropausia. Y eso lo vi yo. Usted lo vi así, con el jacket en cuero, con los pantalones en cuero, unas botas, y cuando caminaba sonaba, así fue como me di cuenta. Porque, ¿qué le pasa a este? Ese ruido que estoy escuchando, hermano, yo estoy sentado al frente y me entró por el lado. Yo decía, pero ese no es. Yo le dije al barbero, pero ese no es. Sí, ese mismo es. Me decía el barbero, ese mismo es Luis. Yo, ¿tú estás seguro que ese es? No me dejó ni decir el nombre. Señor, dame un break. Ese, no voy a decir el nombre. Sí, ese mismo es el pastor ese que tiene 2 iglesias y salía por televisión. Ese mismo es. Y él iba así. Se quitó el jacket de cuero. Se sentó en una silla y vinieron 2 empleadas. Le quitaron los zapatos. Le quitaron las medias, hacerle un pedicure. Había una en los pies, había una en la mano, y había en las manos un manicure, y había otras atendiéndole el pelo calvito que tenía insertado, que diga, tenía, ¿verdad? Un poquito, yo no voy a decir mucho, ¿verdad? Perdón, porque lo que, ¿verdad? Yo no quiero hablar, no es que Dios me dé una calva ahora por lengüetero, pero hermano, eso fue lo que yo vi. Yo te estoy contando lo que yo vi. Y tú sabes lo que me decía el barbero. Te voy a decir, hermano, yo te estoy contando un testimonio. El barbero me decía, mire, ese viejo no se reconoce. Mira para allá, qué ridículo. No, y después él salió en un video. El mismo pastor que yo vi, cuando yo me estaba recortando, después sale en un video haciendo fila
en una tienda estaba con unos licras, unos pantalones cortitos licra por aquí y una camisita sin manga y hasta con los guantes del gym. Sí, porque es que le damos candela a las mujeres porque se ponen pantalones. Pero ¿tú sabes cuántos hombres se visten mal en la iglesia? Mire, caballero, no se apriete los calzones porque cuando usted se siente, se le va a notar lo que Dios le dio. Y eso es una poca vergüenza, porque al igual que hay hombres que codician mujeres, hay mujeres que codician, que no se pueden concentrar en la iglesia. Eso de estar parando gente ahí con camisas apretadas y hombres predicando. Mire, yo una vez vi una foto de un pastor en Estados Unidos que se paraba a predicar con una camisa tipo licra. El tipo iba al gimnasio, era bien fuerte. Y tú sabes que salió después, que él tenía relaciones sexuales con jóvenes en la congregación, con varones. Le mandaba fotos él retratándose frente a los espejos así a varones jóvenes en su iglesia y los invitaba a la casa. ¿Cuál es el principio aquí? Que la mujer debe vestirse con prudencia y con decoro. La mujer no debe estar usando pantalones pegados, que se le note, hermano, las curvas que Dios le dio. Y estamos, Dios mío, yo no me quería exasperar. Yo estoy aquí que me falta el aire, pero yo sigo porque tengo el aire del Espíritu Santo. Estamos viviendo en una cultura en donde se idolatra el cuerpo de la mujer. Y eso es bien peligroso. Eso es lo mismo que ocurría en los tiempos de los dioses paganos, donde el culto a la mujer se exacerba en un culto físico, donde hoy en día, esto yo lo digo con mucho respeto, donde hoy en día la mujer lo que quiere es enseñar lo que tiene, pensando que si enseña lo que tiene, atrae a otro. Eso no es así. Y el varón es lo mismo. Hay ropa que los varones no debemos utilizar nunca. Nunca. Esa ropa, úsela en su casa para su esposa. Yo tenía otra persona que no permitía que la mujer usara pantalones y Brenda y yo tuvimos que trabajar con esa pareja y ayudarlos porque venían del legalismo. Pues tú sabes que ¿tú sabes qué? Él no le permitía a la mujer usar pantalones porque era pecado. Y un día yo lo veo a él en la calle con unos hot pants, lavando el carro sin camisa, y usted lo viera él así, lavando el carro así. Y yo decía, ¿pero y qué es esto? Y dije, Brenda, ven acá a ver si soy yo, mira tú. Yo le prometo que voy a actuar igual cuando tengamos la cámara. Y yo le dije, pero este no es el que dice que la mujer usa el pantalón es del diablo. Y míralo a él ahí enseñando que me doblado ahí, lavando el carro así, los aros. Hermano, estaba así, yo lo vi. Hermano, no seamos hipócritas, hombre, ya, caballeros, ya dejen de estarle dando palo a las mujeres y vivamos todos en una vida de integridad, Dios. Basta ya del legalismo contra las mujeres, basta ya de estar señalando y juzgando y criticando al prójimo. Si todos, hombres y mujeres, nos metiéramos en el principio bíblico de que tenemos que vestirnos con prudencia y con decencia, podemos ser modernos. Mírenme, usted me ve a mí así, yo uso tenis, yo no me pongo corbata. Si usted quiere ver a su pastor con gabán y corbata, no pierda tiempo. Yo me lo pongo en el aniversario, días especiales, y el único día especial que usted me va a ver a mí con corbata, no, nunca, con corbata nunca. Pero el único día que usted me va a ver a mí con gabán es en la celebración del aniversario de la iglesia. Únicamente. ¿Y usted sabe qué? Trae la norma. ¿Usted sabe qué? Que yo, para el aniversario, cuando tengamos el servicio de aniversario, que viene un pastor invitado, yo voy a venir con mi chaqueta y voy a venir con mis tenis. Porque la vestimenta mía la decido yo, no la decide nadie. Y yo no estoy aquí para levantar mujeres, ni para provocar, ni para coquetearle a nadie. Y usted puede ser santo y moderno. Usted puede vivir en libertad con prudencia. Y mi exhortación a los hombres y a las mujeres, examinémonos cada cual. Si usted como dama se está vistiendo apretadita, examínese. Y si tiene dudas, pregúntele a mi esposa, que ella le va a decir. Ella le va a decir si el pantalón que usted está usando es adecuado para la casa del Señor. Es adecuado para la reunión de la iglesia.
Y cuando yo vi a ese hombre manipulándose los genitales, había mujeres cantando al frente. Ya me acordé. Estábamos en el devocional. Yo no estaba sentado, yo estaba parado, estábamos en el devocional y yo lo vi. Y después él siguió haciéndolo. Yo lo vi. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que tenemos que vivir todos en una vida de prudencia. Y tenemos que tener en cuenta que en la congregación hay débiles en la fe. Y aquí usted nunca me va a ver a mí con la chulería. Yo no soy un pastor chulín. A mí no me gusta eso de ciertas vestimentas que yo estoy viendo en los caballeros, ni de las apretadas, ni mucho menos los caballeros que andan con los calzones por acá abajo, que le cuelga a todos los pantalones y cómo no se le caen esos calzones caminando. Hermano, o sea, esto es un llamado serio. Nosotros somos bienaventurados porque Cristo nos hizo libres. La libertad de Cristo no puede ser ocasión para hacer libertinaje. Basta ya. Vamos a estudiar la Escritura como es. No, porque una vez una persona le dio en la iglesia con que todos los pastores tenían que usar traje. Y ay, Cristo, dame paciencia. Yo cuando empecé a escuchar ese güey que ese fluir, que se estaba metiendo en la iglesia, y una vez yo escuché un pastor que me dijo, no, los gabanas y las corbatas es la vestidura sacerdotal de este tiempo. Yo dije, esto es de fastidio. Voy a tener que ir a la esquina famosa a comprarme unos trajes hediondos de estos para ponérmelo. Porque ahora la unción está en la corbata, mira tú. Y a mí me obligaron. A mí, pero pastor, tú te quedaste en la iglesia, así yo me quedé porque yo sabía para dónde yo iba, el llamado que yo tenía, y Satanás trató con todo lo que tenía para que yo abandonara el llamado y no lo abandoné. Por eso tú tienes el privilegio de tenerme aquí dándole fuerte al diablo en la prédica y al legalismo, porque hay estructuras de pecado que se han creado que no son bíblicas. Los alimentos es una de ellas, pero si tú todavía te crees que no comer, que comer esto, oye cosa, o es pecado, pues yo me siento y tú me traes la prédica porque tú eres Dios ahora. ¿Y por qué? Si tú me dices a mí que la mujer no se puede poner pantalones porque es pecado, pues tú te estás yendo por encima de la palabra. Pues tú estás haciendo el rol de Dios. Mire, y no estoy diciendo esto para que nadie cambie. ¿Sabes? Si tú todavía crees que comer cerdo, comer morcilla es pecado, pues sigue en tu creencia. Up to you. Yo no te voy a, y más adelante lo dice, mírate el verso 9. Pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. ¿Ves? Lo que te expliqué ahorita. Si tú no te quieres comer la chuleta, yo me la como. Porque eso no es un asunto de doctrina, es una cuestión de creencia. Creencia, no es doctrina. Si tú no te quieres comer la morcilla, no te la comas. Yo no te voy a obligar a comer morcilla. Pero si yo me la como, tú no me vengas a apuntar el dedo a mí, porque yo puedo apuntarte el dedo a ti por no comértela. Porque yo te puedo decir que tú estás poniendo un alimento por encima de Dios, que estás idolatrando algo. Porque estás adjudicándole divinidad, poder divino a algo que no lo tiene. Y que está en abierta desobediencia a la Escritura. Porque el propio Jesús dice en los evangelios, el propio Jesús, si alguien me busca la Escritura, rapidito, cuando Jesús dice que lo que entra en la boca del hombre no lo contamina. No sé si eso está en Mateo, está en los evangelios. Pastor, se supone que tú sepas. No, pues dímelo tú. Me lo escribes por el chat si tú quieres más. Verso 9. Verso 10. Pues si otros te ven con tu conocimiento superior comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia a comer un alimento que se ofreció a un ídolo? Mírate qué interesante el versículo 10. Mateo, yo sé que está en Mateo 15:11. Jesús lo dice bien claro. Lo que el hombre consume no es lo que peca, no es lo que contamina. Mira que aquí en el verso 10, Pablo dice, pues si otros te ven con tu conocimiento superior comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo?
Fíjate qué interesante, y ya con esto me salgo del frente suyo para dejarte para la semana que viene, que voy a seguir tocando el tema, porque Dios me llamó a hablar de este tema del legalismo y del judaísmo, y eso yo lo venía hablando con Brenda. Ahí Pablo está diciendo que comerse la comida, déjame leértelo de nuevo, el verso 10. Pues si otros te ven con tu conocimiento superior comiendo en el templo de un ídolo, ¿qué significa eso? Que habían unas conductas. ¿Cuál es la conducta que el apóstol Pablo está corrigiendo aquí? ¿Tú te acuerdas lo que yo te dije? Que en los templos de las diosas habían mujeres sacerdotisas. ¿Tú sabes qué pasa? Esas mujeres y esa gente, después que aprendieron y vinieron a la luz, ¿verdad que sí? Pues en esos get together que habían, en esas reuniones donde ellos se reunían a comer, no en la cena del Señor, fuera de la cena del Señor, en el templo de la diosa, habían ocasiones, mírate esto, habían ocasiones en los que se convertía un miembro de la familia de Corinto, pero todavía había gente dentro de su familia que practicaba el paganismo. Y cuando iban a las reuniones del templo de la diosa Artemisa, allá que después de la reunión del culto pagano se reunían a comer, ¿qué comida usted cree que ellos se comían? La comida que habían usado en el sacrificio. Y allí había gente que iba acompañando al que todavía no había aceptado a Cristo como su Salvador, e iban allá y aunque no participaban del culto, participaban del momento de la comida. Y eso es lo que Pablo está diciéndole a Corinto. No está diciendo que estuvo mal, porque Pablo está diciendo, si los ídolos no existen, ellos le están sacrificando comida a algo que no existe, porque el único Dios es Dios. No hay otro Dios. El diablo, por más que se lo crea, no es Dios. Los demonios, por más que se lo crean, no es Dios. Todos ese montones de divinidades que ha puesto el hombre, eso no es Dios. Por eso Pablo, por eso había gente que decían, yo no voy a participar del culto ni del sacrificio, pero te puedo acompañar después. Y habían cristianos que se metían y se sentaban a la mesa y comían. Y los que lo veían decían, güey, ¿qué tú has metido allí? Y esa es la conducta que Pablo está corrigiendo y que Pablo está exhortando que no se haga. ¿Por qué? Porque Pablo lo dice. Vamos a leerlo en el 10 y ya con esto voy terminando. Jaden no está, ella es la que me lleva la cuenta, en el verso 10. Dice, pues si otros te ven con tu conocimiento superior, ¿qué está diciendo Pablo? Incluso lo que estás haciendo, no solo quiere decir que es pecado. Fíjate, comiendo en el templo de un ídolo, no en la casa. Hermano, y esto es un tema bien fuerte. Porque yo te estoy bajando por la escritura y te estoy dando datos históricos y te estoy explicando. Ahorita te expliqué lo que era la comida que se compraba para llevar para la casa. Que ahí se formó un bochinche. Pablo dijo, come de todo. Pero te estoy hablando de los cristianos que iban y comían en el templo de la diosa pagana. Voy a hacer una pregunta. En cuanto, tú sabes que a mí y a mi esposa mira, a nosotros dos como pastores, nos han invitado en muchas ocasiones a comer en ciertos sitios, en hogares. Y cuando se trata de gente de nuestra congregación, para nosotros es un placer comer en su casa cuando me inviten. Yo lo he hecho en otras ocasiones. No lo frecuento mucho, porque usted sabe, ¿verdad? Que yo soy, a mí no me, usted me conoce como pastor, usted sabe que lo menos que yo hago es estar metido en casa de nadie. Yo me meto en la mía, en casa de mi mamá, en la de mis hermanos les cacheteo también, pero de eso yo trato de ser bien respetuoso. Y usted no me ha conocido así, nunca me conocerá. Sin embargo, en toda nuestra vida de cristianos, Dios nos ha puesto en posiciones de predicarle a gente. ¿Qué tú te crees que hacía esa iglesia, esa gente de la iglesia de Dios, de Corintios? Que cuando no participaban, si bien no participaban del culto pagano y del sacrificio, le llegaban a la hora de comida. ¿Y qué usted cree que hacían la gente de Dios en ese lugar comiendo con los paganos? Le hablaban del evangelio. Por eso es que se formó el bochinche. Por eso es que se lo llevaron a Pablo. Porque dijeron, mira,
Tú tienes cristianos ahí hablando y están que sentados en la mesa comiéndose el lechón que sacrificaron allí. Pero eso es del diablo. Eso es lo que Pablo atiende. Te separé. Una cosa es la comida en la cena del Señor, que fueron al mercado y compraron las sobras de las comidas que habían, de la carne que habían sacrificado y la trajeron para comer con su familia. Y otra es la comida que ellos estaban teniendo en el templo pagano. Una vez, en varias ocasiones nosotros hemos tenido experiencias en donde nos han invitado a comer a hogares de no creyentes. Y nosotros, después de buscar dirección a Dios, vamos. Y nos ha tocado la experiencia de sentarnos a la mesa a comer con gente que practica la hechicería. ¿Qué? Ese pastor hay que lincharlo. ¿A que no vas tú a predicarle? Perdónenme, pero es que yo estoy así hoy. A la que coge un poco de aire se echaba esto. Todo bueno, papá, prepárense que vengo suelto el domingo que viene. Esto es la introducción. Sí, porque es que a mí me prenden candela los legalistas. Me prenden, hermano, como usted no tiene idea. Mira, ese pastorcito y su esposa se van a comer a casa de una persona que practica la hechicería. ¿Y dónde voy a ir? A la tuya que practica el bochinche, hablando y pelando a los pastores. Sí, porque hoy en día hay mucha gente que hacen comidas en la casa y usted sabe para qué la hacen, para pelar a los pastores. Eso lo vi yo. Para bochinchar de los pastores. Pues para que una vez yo fui a uno y yo rápido le dije, esto que tú estás haciendo yo solo voy a decir a mi pastor. Le llama al pastor. ¡Diantre, qué chota! No me volvieron a invitar. Sí. No te sientas a la casa de un hechicero que te invita a comer, pero te sientas en la casa de un cristiano que te invita para hablar mal de los pastores y de los líderes de la iglesia. ¿Viste la doble vara? El doble estándar que tenemos hoy en día. Es que somos bienaventurados. ¿Qué tú te crees? Que lo que yo me comí con ella o que nos comimos en un momento dado cuando fuimos a esa casa, que siempre uno termina hablando del evangelio. Uno siembra una semilla y otro siembra otra y después Dios es el que recoge. Y eso era lo que Pablo estaba atendiendo en el versículo 10. ¿Acaso no se sentirían atentados a violar su conciencia al comer un alimento frente a un ídolo? Así que, verso 11, a causa de tu conocimiento superior se destruirá a un creyente débil por quien Cristo murió. No es porque comas comida que otros crean. Una cosa es una doctrina y una cosa es una costumbre. Si tú crees que comer un alimento es pecado, pues eso es tu creencia. Yo no me voy a inhibir por eso. Madura y cambia. Crece. Si tú crees que usar falda es pecado, no, la Biblia no lo dice. Yo no voy a cambiar. Mi esposa va a seguir usando la ropa que ella le dé la gana, porque ella se viste con prudencia. Pues cambia tú. Yo no voy a cambiar. Yo te tengo que traer acá, a la luz de Cristo. Así que a causa de tu conocimiento superior se destruirá un creyente débil por quien Cristo murió. Cuando ustedes pecan contra otros creyentes, al alentarnos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. Pablo no tenía ningún problema con comer con la gente en los templos. Pablo lo que está diciendo es, en ese contexto, si lo estás haciendo, vas a hacerle daño a otro débil. Tienes que inhibirte. Pero no es en el contexto de la cena del Señor.